Jerome Powell, Christine Lagarde o Andrew Bailey son algunos de los nombres que coparán los titulares de los mercados financieros en las próximas semanas. No son estrellas del fútbol, ni tampoco de rock. Son los responsables de política monetaria de los principales bancos centrales del mundo. Y ellos dictarán, junto con sus equipos, las políticas monetarias y el rumbo de la economía durante los próximos meses. En este vídeo te voy a explicar qué ha ocurrido en las últimas semanas, qué puede ocurrir en el mes de septiembre, vamos a diseñar nuestro plan de inversión y, por supuesto, como siempre, no puede faltar un me gusta o suscribiros al canal junto con vuestros comentarios al final del vídeo. Así que os dejo con este vídeo que espero que os guste. ¡Adelante! En primer lugar, ¿cuáles han sido los principales hitos del mes de agosto? Wall Street y el resto de índices, sobre todo nuestro IBEX 35, tuvieron una tendencia alcista hasta finales del mes de agosto que parecía imparable, acercándose o cotizando en sus máximos históricos. Y es que el IBEX 35 ha llegado a cotizar en los 15.500 puntos, cerca de su máximo histórico, cercano a los 16.000 puntos. Además, como decíamos, Wall Street ante el empuje de la inteligencia artificial y la tecnología, pero también ante Jerome Powell en Jackson Hole, adelantando recortes de tipos durante la próxima reunión del 17 de septiembre, alimentó el sentimiento optimista de los mercados financieros. También hemos tenido los resultados de Nvidia, que a pesar de ser espectaculares, dejaron algunas sombras en sus cifras. Por ejemplo, la dependencia que tiene algunos clientes concretos y la tasa de crecimiento que ya no empieza a ser tan alta como en los últimos trimestres. Aún así, resultados formidables, resultados históricos y el boom de la inteligencia artificial que nosotros confiamos en ella. También hemos visto dudas en la geopolítica, en este caso sobre todo en Francia y en Reino Unido. A finales del mes de agosto y principios de este mes de septiembre hemos visto cómo se tambalea el gobierno de Francia. Ya conocimos hace meses algunas de las propuestas que hizo el primer ministro para recortes del gasto público que no tuvieron una gran aceptación y que parece que el lunes 8 de septiembre Marine Le Pen va a hacer una moción de censura para echar abajo el gobierno actual de Francia. Esto, por tanto, ofrece signos de inestabilidad que no le gusta nada a los mercados. También hemos visto situaciones de incertidumbre en Reino Unido. Lo veremos en las próximas gráficas cuando hablemos sobre la rentabilidad de los bonos a largo plazo. Y es que la irresponsabilidad fiscal de los políticos, principalmente en este caso en Reino Unido, está haciendo que los vigilantes de los bonos, aquellos inversores que castigan precisamente a la responsabilidad de los partidos políticos, estén pluriempleados, no saben a cuál de todos los países atacar. Por otra parte, la OPA de BBVA y Sabadell, aquellos que seáis inversores de Sabadell, estar muy atentos en las próximas semanas porque empezará a salir ya el calendario de aceptación de la OPA. Desde nuestro punto de vista, veremos cómo termina la prima negativa actual, pero desde luego BBVA tiene que hacer algo para mejorar su oferta y que sea atractiva de cara al inversor. Y por último, unos datos económicos que hemos conocido en los que principalmente el empleo parecía mostrar signos de alta debilidad, no solo con una tasa de desempleo una décima más alta de lo esperado, sino con unas revisiones de las nóminas no agrícolas de los 3 últimos meses históricamente a la baja. ¿Y qué es lo que podemos esperar durante el mes de septiembre? Pues en primer lugar, como decía antes, reuniones de los bancos centrales. El principal foco de atención lo tendrá Jerome Powell y los otros 10 miembros de la Reserva Federal que darán su opinión no solo sobre mantener o recortar los tipos de interés el 17 de septiembre, sino también el diagrama de puntos y las proyecciones económicas de cara a los próximos meses y próximos años de la economía estadounidense. En un entorno como el actual, en el que existen fuertes presiones políticas por parte de Donald Trump para recortar los tipos de interés, parecía que Jerome Powell y otros miembros más afines estaban muy consolidados a mantener los tipos ante las amenazas de una inflación persistente. Parece que esas presiones políticas poco a poco van teniendo éxito y Jerome Powell ya habló y adelantó en Jackson Hole, en simposio que tiene lugar en Estados Unidos en finales de agosto, que iban a empezar a recortar los tipos de interés.
Bonos al alza, y es que estamos viendo sobre todo la rentabilidad de los tramos más largos de la curva, cómo van subiendo. Hablaremos de ello en los próximos minutos. La inestabilidad política de Francia o Reino Unido en primer lugar, y también, evidentemente, como decíamos, todos los datos macroeconómicos que iremos conociendo durante las próximas semanas. Datos de empleo, datos de inflación, datos de Producto Interior Bruto serán algunos de los próximos eventos que tendrán lugar en la agenda económica. ¿Cómo ha ido el mercado en el mes de agosto y nuestro plan de inversión? Bueno, pues nuestro plan de inversión, que consistía de 4 ETFs, en primer lugar el ETF del Nasdaq sobre Hedge, pues ha tenido una caída del 1,21%, el ETF sobre bonos del tesoro de 7 a 10 años ha tenido una ligera subida del 0,08%, vais a ver en pantalla esas rentabilidades. El ETF de ciberseguridad, ante el desplome de algunas de las compañías punteras por las presentaciones de resultados, como ha pasado pues con Palo Alto, con Zscaler en los últimos días, pues ha propiciado que las caídas fuesen muy fuertes en este ETF. Y el oro, que sin embargo pues ha generado rentabilidades muy atractivas del 5,19%. Con una ponderación equitativa entre todos estos ETFs, el resultado final nos da un menos 0,8%. ¿Y cómo han ido los principales selectivos? Pues si hablamos de su divisa de cada uno de ellos, el IBEX 35 ha tenido una revalorización del 2,79%, el SP500 un 1,80%, contando el retorno total que cuenta los dividendos, un 85% el SP500, el DAX un menos 1,96%, el oro un 8,19%, el Bitcoin un menos 4% y el MSCI World un 2,19%. Y ahora vamos a analizar el comportamiento de estos activos en euros, como hacemos siempre en nuestro plan de inversión. Y podemos ver que mientras que el IBEX 35 se mantiene igual en el 2,79% y el DAX alemán en el menos 1,96%, el resto de activos que cotizaban antes en dólares están restando ahora mismo una mayor rentabilidad y cotizando en negativo debido a la apreciación que ha tenido el euro respecto al dólar. Este es el caso, por ejemplo, del SP500, que pasa de terreno positivo a terreno negativo, también del oro, que cotizaba con subidas de más del 8% al 5,86%, o del Bitcoin, que tenía caídas y que ahora mismo se pronuncian todavía más hasta el menos 6,07%. Como veis, pues nuestro plan de inversión ligeramente peor que ha tenido de lo que ha tenido el SP500, principalmente por el sector de la ciberseguridad, mientras que pues el Nasdaq 100, el GCAO, que ya sabéis que cubre la divisa, y el bono del tesoro, al igual que el oro, pues han tenido un rendimiento más favorable. Bueno, ¿qué es lo que nos espera durante el mes de septiembre? El mes de septiembre estacionalmente es un mes crítico. ¿Por qué? Porque es el peor mes para los mercados financieros de todo el año, y especialmente para el SP500. Y para muestra, lo podéis ver en este gráfico. El SP500 acumula caídas en el 56% de las veces en el mes de septiembre desde 1927. Además, acumula caídas del 1,17%, lo habéis reflejado aquí en pantalla, siendo de largo el peor mes de todo el año, según dice la historia, para el índice americano. Los motivos: parte de ello es por fondos mutuos, planes de pensiones, que por temas fiscales tienen que cerrar ejercicio ahora el 30 de septiembre y se dedican también en parte a vender parte de sus participaciones para cuadrar números. Parte podemos achacarlo a que en verano el consumidor se ha gastado grandes cantidades de sus ahorros y por tanto deja al menos un mes para ahorrar, y por tanto eso limita a las acciones de las nuevas entradas de capital. También podemos achacarlo a la volatilidad, y es que hay una escasa liquidez durante el mes de agosto que, hasta que se va incorporando poco a poco a un ritmo normal, pues va ofreciendo un mayor ritmo, como decíamos, de volatilidad. En cualquier caso, menos 1,17% a nivel histórico, pero si lo vemos en los últimos años, podemos ver que en los últimos 5 años 4 han sido negativos, pero 2024 fue un año positivo, un año en el que la Fed recortó en 50, no 25, sino 50 puntos básicos los tipos de interés. Veremos si durante este 2025 se repite ese escenario. Además, vamos a ver que las expectativas de beneficios de las compañías
caen durante este trimestre y el trimestre del último de este año. Y es lo que nos indica este gráfico a continuación, que los beneficios de tanto las magníficas 7 que están en azul oscuro como las 493 otras empresas que componen el índice SP500 tienen una caída en el ritmo de crecimiento de sus beneficios. Esto empieza después otra vez a recuperarse a partir del primer trimestre de 2026. Así que mientras que estas expectativas y estos datos empezarán a ya, sobre todo, a comunicarse en el mes de octubre, todo este análisis que vayamos haciendo durante este mes de septiembre va descontando parte de lo que veremos en octubre. Pero si el mes de septiembre es un mes negativo para las acciones y los mercados financieros, no es mucho mejor tampoco para los bonos. Aquí podemos ver la caída en el precio de los bonos o la rentabilidad de los bonos a 10 años, mejor dicho, y vemos que el bono a 10 años de media, de los bonos de más de 10 años de gubernamentales, tiene una caída en el mes de septiembre del 1,96%, siendo este el peor mes de todo el año. Así que, mientras que vemos caídas del 1,17% de media en el SP500 en el mes de septiembre, caídas en la rentabilidad de los bonos de más de 10 años del 1,96%, pues es verdad que durante 2024 vimos que esta tendencia fue diferente. En este sentido, para este mes de septiembre también traemos una reunión del Banco Central, en este caso de la Reserva Federal. Y en esta reunión el 97,55% de probabilidades ya descuentan un recorte de 25 puntos básicos. Veremos con todos los datos que tenemos por delante si se incrementan las posibilidades de un recorte de 50 puntos básicos o si se va poco a poco alimentando la posibilidad de que no se recorten los tipos. Mi opinión respecto a esto, yo creo que una vez que recorten tipos la Reserva Federal, la primera vez ya tendrá camino libre para seguir recortando. Si recorta tipos significará porque ellos creen que la inflación no va a ser un problema. Y si la inflación no va a ser un problema ahora, tampoco lo debería de ser dentro de unos meses. Y por tanto, esto yo creo que alimentará que la Fed recorte tipos no solo en septiembre, sino también en octubre y en diciembre. ¿Que está bien hecho o no? Pues es más debatible. Casi todo el mundo ya en el mercado dice que sí, que debería de haber recortado tipos. Yo sinceramente no lo tengo tan claro, viendo una inflación subyacente en el 3,1% y viendo que el Producto Interior Bruto, según el GDP Atlanta, que anticipa el crecimiento del PIB de la economía estadounidense, que no es definitivo, pero que sí nos da grandes pistas sobre lo que va a ser el resultado final, anticipa un crecimiento del 3% en el tercer Q, que termina ahora en septiembre, del Producto Interior Bruto americano. Si contamos que, por tanto, tenemos un crecimiento del 3%, una inflación del 3%, pues realmente se nos hace complicado pensar que la economía americana necesite recorte de tipos a pesar de que los datos de empleo están siendo negativos. Así que estos recortes de tipos lo que pueden generar es una inflación más alta en el futuro. Y es parte de lo que ha ocurrido precisamente en las últimas semanas y en los últimos días. Aquí vemos cómo el rendimiento de los bonos a 30 años de las principales economías mundiales ha despuntado al alza y vemos estos últimos picos de los últimos días, porque aquí vemos 2020 a 2025, sobre todo a raíz del COVID. ¿Y qué ocurre en la renta fija? Pues en la renta fija lo que ocurre es que los tramos más cortos de la curva sí dependen de las políticas monetarias de los bancos centrales. Los tramos más largos, como por ejemplo el de 30 años, pues ya tienen en cuenta otros factores. Por ejemplo, las perspectivas de inflación en el futuro o, por ejemplo, la oferta y la demanda. Ante los programas masivos de emisión de deuda de los países para combatir, en primer lugar, la crisis financiera de 2008, pero también, que veis aquí, por ejemplo, con subidas importantes, pero sobre todo el COVID, eso proporcionó grandes emisiones de deuda por parte de los principales países desarrollados, los inversores demandan una prima superior. Y eso es lo que ha provocado precisamente esas alzas que vemos desde el año 2020, a pesar que los tipos de interés se han mantenido bajos, aunque luego han ido subiendo, y a pesar de que ahora estamos viendo recortes de tipos del BCE, del Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero, como decimos, los vigilantes de los bonos, que son esos inversores que castigan a aquellos políticos irresponsables y aquellas políticas fiscales en las que no consideran adecuadas, pues están vendiendo sus participaciones o dejando de comprar las nuevas emisiones, y lo que hace esto es despuntar todavía más la rentabilidad de estos productos.
Yo soy medianamente contrario a comprar bonos que ofrezcan cupones, no a través de ETFs, porque aquí podemos generar una rentabilidad, pero sí a través de bonos. Yo creo que es el producto que ahora mismo no tenemos que tener en cartera. Y me explico. Si compramos un bono a 10 años mismamente, que nos va a dar una rentabilidad, aunque sea del 3 y pico por ciento, pongamos de caso España, 3,3%, al final vamos a estar recibiendo un cupón del 3,3% de cara a los próximos 10 años. Si contamos que la inflación puede ser más alta todavía en estos países de cara a los próximos meses y a los próximos años debido a los recortes de tipos, porque al final hay que recordar que recortamos tipos y esto desahoga a los consumidores que pueden gastar más, y cuando gastamos más elevamos los precios y por tanto eleva la inflación. Si elevamos la inflación, nos estamos garantizando un 3,3% de manera anual en los cobros de los cupones, pero si la inflación sube, vamos a perder poder adquisitivo debido a ese precisamente parálisis de nuestro dinero. Así que por tanto veremos a ver en qué queda todo esto, pero ante una situación en la que los países tienen elevados niveles de endeudamiento, hablamos por ejemplo de España por encima del 100% sobre el PIB, hablamos también de Estados Unidos, de Francia sobre todo, hablamos de Grecia, de Italia, pues estamos viendo cómo los inversores demandan más rentabilidad ante ese mayor riesgo. Y una de las principales situaciones que está ocurriendo es el empinamiento de la curva, es decir, que los tramos cortos empiecen a bajar y los tramos largos puedan subir. Y es algo que venimos viendo en apenas, pues desde el 30 de julio hasta el 3 de septiembre, como vemos el 30 de julio los tramos más cortos de la curva ahora han bajado, ofrecen menos rentabilidad porque se estima que hay recorte de tipos, y sin embargo los tramos más largos, por ejemplo el 30 años, han incluso subido en estos últimos 2 meses. Así que por tanto hay un empinamiento de la curva en la cual las rentabilidades de los bonos a largo plazo ofrecen más rentabilidad que los de corto plazo. Y con todo esto, ¿qué es lo que creemos que puede ocurrir y cuáles son las 4 oportunidades que vemos más interesantes para el plan de inversión de septiembre? Seguimos confiando en el Nasdaq 100 Hedge, en este caso el NQSE.de, en el que principalmente Nvidia, Microsoft, Alphabet, que está ahora en sus máximos históricos, en el que también tenemos a Amazon, a Broadcom, a Meta, pues siguen siendo nuestra principal punta de lanza. Creemos firmemente que la tecnología será durante los próximos años el sector que prevalezca dentro de los mercados financieros, y a pesar de que surgen algunos rumores, por ejemplo en China, sobre la nueva creación de chips que puedan rivalizar con Nvidia, de momento la posición es muy dominante y creemos que hay que continuar en el sector tecnológico. También continuamos con el oro. Para nosotros la pregunta no es si llegará a los $4.000 la onza, sino cuándo llegará a cotizar en $4.000 la onza. El Goldman Sachs sacaba hoy mismo un estudio en el que hablaba sobre la posibilidad de que alcanzase los $5.000 la onza en 2025, si es que hubiese determinadas situaciones. Por ejemplo, que se limitase la independencia de la Fed, que cada vez haya más presión política en este organismo independiente, que haya una devaluación continuada del dólar, que se obligue a recortar los tipos de interés de manera injustificada y que la inflación ante esos recortes de tipos vuelva a dispararse. De momento, lo que os enseño en este gráfico es que desde el año 1996, que no ocurría, es que el oro pasa a ser pasa a estar en uno de los principales dentro de los bancos centrales a nivel global. Ya adelantó al euro como segundo activo en los últimos meses y ahora ha adelantado a los bonos americanos, es decir, los bancos centrales han invertido tanto en oro en los últimos años, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania, en el momento en el que Estados Unidos congela los activos de Rusia. Es una mala situación que ocurrió en ese momento, en el que enseñó demasiado pronto sus cartas Estados Unidos a posibles sanciones que podrían tener China mismamente en caso de invadir Taiwán, congela los activos, en este caso de Rusia, y el resto de países dice: oye, si yo hago algo malo y Estados Unidos me congela los activos, voy a tener oro, que eso no pueden congelarlo. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido, entre otras cosas, para que los bancos centrales compren tanto oro en los últimos años. Y esto es lo que ha generado que el oro haya pasado a los bonos del Tesoro como parte de las reservas de bancos centrales. Como decimos, seguimos confiando también en el oro. Vamos a seguir confiando también en los bonos del Tesoro a 7-10 años, porque creemos que a pesar de que un mes de septiembre para los de más de 10 años es negativo,
para estos bonos de 7 a 10 años que ya hemos visto pequeños repuntes en los últimos meses, pues podríamos ver una situación más débil ante una situación en la que los mercados financieros sufran algo más y por tanto se traslade parte de activos de renta variable a renta fija. Creemos que los bonos a más largo plazo van a seguir sufriendo, pero consideramos que incorporar y en este caso continuar con el bono de 7 a 10 años pues nos va a permitir estar mucho más tranquilos en este mes de septiembre. Y por último, el cambio es lo que hacemos de ciberseguridad a los bancos. ¿Por qué? Porque al final pensamos que ¿cuál es el principal negocio de los bancos? Pedir prestado a corto plazo para prestar en el largo plazo. Pido prestado a un tipo de interés más bajo, que va a ser gracias a los recortes de tipos, presto a un nivel más alto porque los inversores van a demandar una mayor prima por esos tramos más largos de la curva. Si a esto le sumamos la volatilidad de las fusiones y adquisiciones que han vuelto, las salidas a bolsa que están en grandes momentos en estas últimas semanas, pues podemos pensar que estas entidades pueden hacerlo bien en Estados Unidos, no así en Europa. Así que por tanto, en nuestro plan de inversión del mes de septiembre solo vemos un cambio, que es la ciberseguridad por los bancos americanos. Espero que os haya gustado este resumen y, como os he dicho previamente, darle un like o darnos vuestros comentarios y feedback en las preguntas o en los comentarios que podéis hacer en el vídeo. Un saludo y muy buena semana.